Bueno, tengo el gusto de presentaros a Dario Vitali. Él es un sacerdote de Italia y una diócesis yo no consigo aprender. Es como para mí el esquina. Es decir, Bien. Él es profesor de teología en la Universidad Gregoriana de Roma, sobre la Universidad de los Jesuitas, y su especialidad es la eclesiología. En el mundo de Roma es bien conocido por su reflexión teológica en torno al Vaticano II, ¿sí?, a la Lumen Gentium, y lleva siempre su reflexión desde el origen. Está grabada a fuego esta idea de la Iglesia, pueblo de Dios, sea porque su tesis doctoral era sobre el sensus fidelium, es decir, el sentido, ¿no?, que el creyente, por el hecho de pertenecer a la Iglesia de Dios, tiene el conocimiento auténtico que el cristiano tiene, bueno, que la Iglesia tiene de Cristo y su capacidad de vivir el Evangelio. Y en el 2014 publicó en italiano una obra que se acaba de publicar ahora sobre la sinodalidad. Incluso antes de que a nivel universal empezara a ponerse todo este movimiento de la Iglesia sinodal, su reflexión ya estaba en marcha en torno a eso. Y en este momento nos ayuda. Se ha traducido, como he dicho, este año, pues el primer volumen de una trilogía. pero no este es el primer volumen. Entonces llegará el primer volumen Ok. sobre la iglesia que es el pueblo de Dios. Okay. Mm. Pues sobre la sinodalidad, que está a la venta y en el escaparate de ITAT. También por si alguien está Está interesado. también en catalán, pero creo que no se lea de aquí el catalán porque me parece que nos queda, es un poco distinto, más distinto. También. Bueno, él nos ha estado acompañando al presbiterio en las jornadas sacerdotales que hemos celebrado ayer a la mañana y a la mañana, y nos parecía interesante pues también ofrecer un momento compartido para todo el pueblo de Dios, ¿sí?, laicos, vida religiosa, sacerdotes, para ir haciendo Que se que este estilo de iglesia, que es constitutivo de ser iglesia, vaya calando, ¿no? Y en este momento de proceso de renovación pastoral y misionera, y bueno, pues en esta, ¿no?, pues nos puede ayudar esta reflexión. Así que te agradecemos la presencia. Tu hija. Vamos a escuchar dos textos. El primer texto es de la Sagrada Escritura, la primera carta de Pedro, que habla de la Iglesia Pueblo de Dios y cómo esta Iglesia se pone en marcha, no, y vive como pueblo sacerdotal que es capaz de ofrecer a Dios sacrificios espirituales y vive como un pueblo que recibiendo la gracia de Cristo se configura como el pueblo de hijos, como el pueblo fraterno, ¿no?, que camina en la historia. Y después un texto del Vaticano II, no de la Lumen Gentium, sino de Sacrosanto Concilio sobre la liturgia, porque habla de este mismo pueblo que está convocado en la iglesia catedral alrededor del obispo, y haremos así explicando qué significa esto para la vida de la iglesia, de una iglesia particular como esta de San Sebastián. De la primera carta del apóstol San Pedro. Acercándonos a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa,
Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión. Palabra de Dios. Alabamos, sí. De la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia. El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su rey, de quien deriva y depende, en cierto modo, la vida en Cristo de sus fieles. Por eso, conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la Iglesia Catedral. Persuadidos de que la principal manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de su presbiterio y ministros. Dos textos que nos introducen a una reflexión en torno a la sinodalidad, en torno al caminar juntos como pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu, al pueblo de Dios que discierne y actúa sinodalmente, y cómo ser una iglesia sinodal y misionera en esta tierra vasca, tierra de San Sebastián. Es fundamental que comprendemos nuestra identidad y así que comprendemos que estamos aquí todos conocidos del Señor. Veo mi campanario allí, così el buen cura que llega desde Roma, così no sé si hay Taislis, así, ¿dónde está? Allí, mira. Pues la invité ayer encontrándola y dice, tú tienes que estar mañana en la catedral, está. Así, porque esto qué significa, estamos todos convocados. El Señor nos llama y dice, hoy voy a hablar a estos, son pocos, no, son los que el Señor llamó, alguien no consideró la cosa, los que han considerado pueden aprender, no porque hablo yo, sino porque habla la palabra de Dios, un estilo de ser iglesia, pueblo de Dios, que nos ofrece algo de verdaderamente antiguo y nuevo y antiguo, siempre lo mismo, ser el pueblo de Dios, nuevo o novedoso, ¿por qué? Porque hubo tiempos donde esta calificación de la Iglesia como el pueblo de Dios parecía algo de no bueno. ¿Por qué? Porque pueblo dice democracia, porque pueblo dice una modalidad de pensar en contra de la jerarquía, porque pueblo no parece algo de ideológico. En la Biblia no es ideológico.
el Señor escoge un pueblo y dice, tú serás mi pueblo dentro de la humanidad, entre los pueblos que caminan en la historia. No, eres un pueblo elegido. Cómo esta elección pasa a la Iglesia se entiende porque Cristo, como Señor y Mesías, cumple las promesas y dona su espíritu en Pentecostés. Así, este pueblo es el pueblo escatológico, el pueblo que pone en marcha la historia hacia su plenitud, su cumplimiento, que es la comunión con Dios. Todos hijos en el Hijo, hermanos entre nosotros, que vamos caminando, porque sabemos nuestra vocación extraordinaria, ser hijos de Dios. No hay título más grande que pertenecer a la Iglesia que ser hijos de Dios. Hubo un tiempo en la Iglesia donde la dignidad máxima era ser papa. La dignidad máxima era ser un poco más baja en una diócesis, era ser obispo. Era ser cura porque el cura que hace transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, mirad, todo esto es al servicio de ¿quién? Del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios en la forma del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios que ha recibido esta dignidad extraordinaria. Ser hijos de Dios es verdaderamente la dignidad tan grande que toca a todos nosotros juntos, porque somos no la suma de los bautizados, sino este pueblo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es la suma de los hartos, sino es el cuerpo, ¿no?, que camina y que vive en la historia. En este sentido, esta dignidad extraordinaria se realiza ¿cómo? ¿No? En la vida cristiana, en la vida de la fe, de la esperanza y de la caridad. Una vida que es verdaderamente simple y potente al mismo tiempo. Porque decimos, ¿es únicamente esta la vida? Sí, es únicamente esta. Ser creyentes, ser cristianos, porque no hay aventura más grande que ser capaces de una relación con Dios. Porque la vida que nos confiere el bautismo es esta, la posibilidad de una relación tú a tú con Dios, que no es una relación individual o individualista, sino una relación dentro de un pueblo, dentro de un cuerpo, dentro de una familia, ¿no? Y esto se realiza en torno al altar. Hemos escuchado esta dignidad con la indicación, acercándonos a Él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos pasado, vosotros pasáis el portal. Y en esta iglesia le puedo decir, bienvenido en su casa. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios, es la casa del pueblo de Dios. Y es interesante, como pasando la puerta, aquí estamos como configurados en asamblea. El texto del concilio dice, aquí en la iglesia catedral hay la representación principal, pero en latín dice precipua, que no es solo principal, sino ejemplar de la iglesia. ¿Por qué? Porque está el pueblo de Dios con su obispo,
que es principio de unidad de una iglesia, porque representa la continuidad, el obispo con los apóstoles, los apóstoles con Cristo, de manera que esta iglesia está fundada sobre esta piedra que es Cristo, ¿no? Bien que en verdad la imagen bíblica no diga que la piedra que es Cristo está allí, pero está en alto como la piedra, como se dice en italiano, es la chiave di volta. Esta piedra no debe decir La clave de bóveda. la clave de bóveda, que cierra el arco y así hacemos esta construcción extraordinaria donde hay todos, pero todos juntos. Caminar juntos, como se dice del pueblo de Dios, es una dimensión de movimiento que a nivel arquitectónico nos dice la catedral cuando cada piedra se pone en su lugar de manera que esta estructura sea tan ordenada que no hace uniformidad, no es todo una piedra, ma tantas piedras que hacen una estructura donde hay todas las manifestaciones de la vida cristiana, pero todas en su lugar. En mis clases hago una cabeza así en torno a un santo, sería alguien, en torno a un santo, San Bruno, Brunone, de Segni, que es un gran exegeta de la Edad Media, que está al inicio de la reflexión eclesiológica, sistemática, que describe la dedicación de la iglesia, de la catedral. Él dedicó muchas catedrales. Y dice, ¿el obispo qué hace? Alrededor de la catedral bendice todo el edificio. Y después pica a la puerta y pide al diácono que abra. El diácono dice, ¿quién es que viene? El Señor de la gloria que entra en su iglesia. Y después describe cómo se dedica a esta iglesia. Y dice, antes de todo, bendice los muros, y las cruces del muro, de manera que todo este espacio sea dedicado. Y después, ¿qué hace? Alrededor de las naves, sobre los pasillos, va señando el alfabeto de dos maneras, griego y no conocían el hebraico, griego y latín, de manera que se entienda que la iglesia vive de la palabra de Dios. Es impresionante esta cosa. Después bendice de dónde se anuncia la palabra y el último bendice el altar. De manera que el pueblo de Dios se reconozca en el lugar donde aprende la palabra, donde se pone con el alimento que da fuerza para que camine en la vida fiel a la palabra de Dios y a la Eucaristía que lo conforma como cuerpo de Cristo. En este sentido, parece que el pueblo de Dios sea únicamente destinatario de una acción. Y hubo un tiempo donde la Iglesia se pensaba con esta composición, quien está arriba y manda el cura, el obispo, el papa, porque guía su pueblo, y es verdad, guía su pueblo, casi pero olvidando la dignidad extraordinaria del pueblo de Dios. Sin pueblo de Dios no haría cura, no haría obispo, no haría papa. Sin pueblo de Dios no haría necesidad de servicios. ¿Por qué? Porque estos son oficios, son ministerios al servicio del pueblo de Dios.
No es algo que se va a construir porque así vamos a poner los galones o algo de mando. Es verdaderamente un servicio al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es tan grande que merece el servicio más grande que puede existir. Un servicio que nos ofrece Dios mismo. En esto sentido, no, eso es una cosa maravillosa que decimos. Tanto grande es el pueblo, tanto grande es el ministerio. Si vamos a rebajar el pueblo, vamos a rebajar también el ministerio. ¿Por qué? Porque no existe un ministerio grande que se ponga al servicio de algo de insignificante. Como no existe un pueblo o un cuerpo de Cristo que sea tan grande que pida un servicio secundario, sin nivel o sin relevancia. Los dos o son pequeños juntos o son grandes juntos, convencidos. ¿Es verdad? Hoy, ¿es verdad sí o no? Por eso, hay que buscar la extraordinaria dignidad del pueblo de Dios de manera que se comprenda la extraordinaria grandeza del ministerio. Hay que mostrar la grandeza del ministerio al servicio del pueblo de Dios. Este pueblo de Dios, ¿por qué es grande? Solo porque decimos que tiene una dignidad. Estamos todos convencidos que el bautismo nos confiere una dignidad extraordinaria. Mirad, no como algo que me pone arriba, y otros, mira, aquí sois paganos, no sé, algo de así. La elección de Dios a Israel era una elección de carácter universalista. Que decía, en medio de los pueblos, este pueblo tiene que decir con la vida, con la fidelidad a la alianza, que existe un pueblo que dice a todos los pueblos dónde está la verdad. La verdad está en la relación con Dios. La verdad de la vida está en la relación con Dios. La vida llega de Dios y retoma su vía hacia Dios, viviendo en relación con Él. Si nosotros no olvidamos esta verdad, vemos cómo la fidelidad de Dios es siempre que el pueblo elegido sea el pueblo de la promesa. Pero ¿cómo se cumple la promesa? En el Mesías. En el Mesías que, fidel a Dios, permite que esta relación entre el Dios desconocido y el hombre que se cogió sus caminos, se entrelace nuevamente en un diálogo extraordinario que es un diálogo de amor. Esto es Jesucristo, el Señor y Mesías, que es el unigénito del Padre que se transforma en primogénito de toda criatura. Y en una nueva creación que tendría que ser ¿quién? La Iglesia. La Iglesia como el pueblo de los redimidos, el pueblo de los que aceptan una condición nueva con el don del Espíritu. Y con este don del Espíritu viven la condición filial juntos al Hijo, como hijos en el Hijo, como hermanos entre ellos. Y así la primera profecía en este mundo es la Iglesia, si vive la vida cristiana. Es un testimonio extraordinario de un pueblo de Dios elegido que es capaz de mostrar que hay una forma de vida tan extraordinaria que es la relación con Dios. Sí,
esta relación está al primer lugar, al primer interés de nuestra vida. Si el Señor es, come se dice, l'assicuratore, el que hace... El garante. ¿eh? El garante. El garante, ¿no? Così, de mi salud, y yo voy a decir, Señor, tú eres Señor. No, si deseas mi honor, mi oración, no, tienes que darme salud, tienes que darme pago, tienes que darme no sé qué otro que voy a pedir. Tienes que la Real Sociedad vinca el derby, no, el encuentro con el Bilbao, con el Athletic Bilbao. Y así, no, si quien está en San Sebastián obtiene esta gracia, quien viene de Bilbao dice, pero el Señor me ha abandonado. ¿Es posible que el Señor abandone el obispo, el señor obispo? Mira, no, puede funcionar así, parece que no. El Señor no es el garante de mi salud o de mis intereses. El Señor es el Señor. Yo, no, que vivo de esta relación con el Señor, todas las situaciones, toda mi vida, todo mi camino está con el Señor. Mirad, el Señor no está cuando está la salud y no está cuando está la enfermedad. La diferencia entre quien cree y quien no cree es que vivimos todas las situaciones con el Señor. Y vivir la situación de enfermedad con el Señor es distinto que vivir la situación de enfermedad sin el Señor. Y siempre la enfermedad es difícil de aceptar. Pero, no, si tú caminas con el Señor, no, es otra cosa. Todo es otra cosa cuando hay el Señor. Y así en esta relación, no, el primer testimonio del pueblo cristiano es, no, la vida misma. La vida cristiana en relación con el Señor. Y esto no funciona como algo de individual, el que es capaz, lo que no es capaz, sino como un pueblo que no confía en el Señor. ¿Y confía cómo? Cuando se reúne aquí y se pone como cuerpo de Cristo, donde el obispo, el cura, cuando celebra en su parroquia, representa a Cristo mismo, ¿no? Como jefe del cuerpo, y la asamblea se compone como cuerpo y juntos el Cristo total, diría Agustín. Ahora tenemos que hacer la cita de San Agustín porque el Papa es agustino, ¿no? El Cristo total que ofrece al Padre toda la vida. Como dice Gaudium et Spes, las alegrías, los sufrimientos de la vida, todo lo que vamos a ofrecer. No las mías, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía tiene valor universal. Y así cuando el pueblo de Dios se recoge como el cuerpo de Cristo, no, y es verdaderamente el cuerpo de Cristo, Cristo presente y los miembros del cuerpo, lo que se hacen en esta unidad, tienen una potencia increíble, una capacidad de pedir todo, ¿no? Puede decir, como Jesús dice, no, Padre, yo soy que tú siempre me escuchas. Esta es la verdad. Después que celebramos como cuerpo de Cristo esta verdad de nuestra identidad, hay la puerta, ¿no? Que tú vas, ¿no? Y vas a vivir esto en tu vida, en tu familia, en la plaza, en el trabajo.
al estadio, viendo la Real Sociedad que se impone. Se puede ser, ¿cómo se dice? Tifoso. Aficionado. Aficionado, così, cristiano. Sí, porque hay gente que se mata. Hay gente que pone locuras totales così, en esta fe. Pero la fe en un equipo no es tan tal. Estuve en Sevilla, donde hay la fe con la pertenencia a una cofradía, okay, con la cofradía hay siempre, pero también el Sevilla, el equipo de fútbol. Puede ser que da un poco de color, ma ser cristiano no, es esta identidad extraordinaria que me pone fuera a vivir en lugar de mi vida de una manera extraordinaria que es que la vida cristiana, la vida. Y sí, yo hago mi trabajo cristianamente, vivo en mi familia cristianamente, vivo mis responsabilidades cristianamente, la vida cristiana. Esto transforma el mundo. No como símbolo, no como individuo, sino como miembro de la Iglesia, pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, en esta Iglesia de San Sebastián, que merece que vivamos. Somos pocos, no importa. Yo decía hoy a los curas, en una sociedad multiétnica, la Iglesia es, el pueblo de Dios, es una minoría. Pero una minoría puede ser una minoría llorante, que vive de nostalgia del pasado y dice, mira qué maravilla. Y después, pero no vamos a llenar este templo. O una minoría profética, que es capaz de estar en medio del mundo con esta fidelidad al Evangelio. Y cuando somos una minoría, no cuenta cuánto es grande el símbolo, cuenta cuánto es grande la identidad de la Iglesia. Cuando es fuerte la identidad de la Iglesia, que nos acompaña y nos hace capaces de vivir de esta identidad extraordinaria. A mí, esta cosa me parece la novela más bella que se puede contar. Es una aventura, es la aventura de una vida. Vivir el Evangelio, escuchar el Evangelio, transformarlo en un testimonio de vida. Hay un novelador italiano, Mario Pomiglio, que escribió una novela que tiene como título El Quinto Evangelio. ¿El Quinto Evangelio qué es? Aquí, la Iglesia. Todos podemos contar historias de Evangelio transformado en vida. ¿Por qué? Porque la vivimos o somos testimonios. Personalmente o porque hemos participado y visto testimonios de Evangelio. Esto es. Y así podemos entender cómo este pueblo tiene no solo una dignidad, sino una capacidad de sujeto que actúa como Iglesia. Porque dice el Vaticano II que recupera algo que está aquí, en este texto de la primera carta de Pedro. Aquí habla de sacerdocio real. Real significa de reyes. Este pueblo sacerdotal y real, que tiene esta dignidad de relación con Dios. Y en esta relación es tan fuerte la función que puede ofrecer a Dios estos sacrificios. ¿El sacrificio qué es?
no tengo necesidad de sacrificio de ovejas o de corderos o de vacas, o lo que sea, così, tengo que sean los corazones, ¿no? Così, que viven de la alianza con el Señor. Y en este sentido, este pueblo, ¿no? Così, es sujeto de una acción, decía, en el mundo, pero es una acción de iglesia. La iglesia que es el pueblo de Dios, que hace qué? Que ejerce este sacerdocio real que el concilio llama sacerdocio común. Hubo una idea de hablar de sacerdocio interior y después de sacerdocio universal. No, se escogió sacerdocio común, a decir, la común dignidad de todos los bautizados, que permite de ser un pueblo en la forma del cuerpo de Cristo, que ejerce que participa al sacerdocio de Cristo en la función sacerdotal, profética y real. ¿En qué consiste esta triple función? Vamos a ver luego de que damos forma a este camino. El sacerdocio en la forma sacerdotal ya lo expliqué, cuando pasando esta puerta se conforma el cuerpo de Cristo en asamblea. No tiene sentido que alguien diga, voy a participar en la misa, no, todo con una modalidad no, espiritual, personal, detrás de una columna. Sabéis, en antiguo, el diácono tenía una función especial. Acoger no, a los que participaban a la Eucaristía, asignando el lugar, el puesto. De manera no, que la asamblea se conformase como cuerpo de Cristo. En una unidad, no, y no había, no, y aquí la posibilidad de sentarse. Al centro estaba el altar y todos en torno al altar, de manera que no se formaba el cuerpo. Es impresionante, ¿no? Como idea. Cómo se traslada el altar, hay una idea de iglesia. No, la idea de iglesia, cuerpo de Cristo, era así. Después, a decir, no, se forma porque es la gracia del sacramento que conforma a la iglesia. Ofrecer estos sacrificios a Dios de manera que, ¿no? Mirad, funciona así. El movimiento del corazón de sístole. Vamos aquí, ofreciendo a Dios todo lo que has encontrado, todo lo que has visto, todo lo que has escuchado, todo lo que piensas que sea, de ofrecer a Dios, pidiendo gracia a Dios. La plegaria de los fieles es pedir para todo el mundo, pedir la paz, el don precioso de la paz. Si hay guerras, no, es porque los corazones tienen el corazón duro. Pero si hay guerras, es también porque la Iglesia no reza suficiente a pedir a Dios el don de la paz. ¿Qué podemos pedir nosotros? La paz. ¿Qué podemos obtener de Dios? La paz. Hay que pedirla. Esto es pedir, y la bendición. Cuando pasas por el portón, no, tú vas con la bendición que has recibido. ¿Y dónde la vas a ofrecer? ¿Dónde? No, estarás tú. ¿Dónde estará el pueblo de Dios con la parte que eres tú? Porque tú no vas fuera de la puerta olvidándote que eres el pueblo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo, porque no, hice mi obligación con la participación a la misa y ahora hago lo que me da la gana. Es claro. Siempre, pueblo de Dios, quien pretende que el cura sea siempre cura, no, tiene que pretender de sí mismo que sea siempre cristiano.
que sea siempre creyente, que sea siempre capaz de vivir. ¿Cómo se puede decir a los niños que crecen, no, tienes que testimoniar tu identidad cristiana en la escuela frente a los otros si nosotros no lo hacemos? ¿Verdad? Si esto es verdad, el primer movimiento del corazón es de servirse sístole, ¿no es así? El segundo, ¿cómo es? Diástole. El diástole es allí. No, la profecía de la vida. La condición real de uno que está frente al mundo y dice, no me importa de qué me ofreces, la carrera, el dinero, la imagen, todo esto, me importa la relación, porque esto me da dignidad. La relación con Dios que me pone en una relación con los demás que es distinta respecto a la forma de la relación que el mundo ofrece. Cuando tú vas en medio del mundo, ¿qué me das? ¿Qué me garantizas? No, todas estas cosas de intereses. No, el cristiano no tiene que pedir nada. ¿Por qué? Porque tiene la relación. Lo dice, pero ¿cómo voy a garantizar la vida a mis hijos? ¿Cómo voy a ofrecer una vida de nivel, no sé si, sin un trabajo no, que sea dignitoso? Es verdad. Y en el mundo, ¿qué sucede? No sé si puede ser que aquí no sucede. Pero hay gente que ocupa lugares en el hospital, en la escuela, en los ministerios, en las industrias, bajo recomendación, sin tener competencia. No, ¿y esto qué produce? Que hay gente que no puede ejercer no, su competencia. ¿Por qué? Porque otros, no, con sistemas que no son legítimos, han obtenido un lugar mejor. ¿Ma es un lugar mejor? Y no digo otras cosas, pero un cristiano puede utilizar este sistema. Cuando era párroco, un día, no, estaba en sacristía, no, y escuchaba una voz muy fuerte que lloraba, de una mujer. No, y en la parroquia donde estaba, hemos puesto un gran Cristo no, de 4 metros en imagen, no sé, es la cruz, pero es una imagen un icono. No, con el Cristo que tiene ojos abiertos, que tiene las heridas como espigas luminosas, que tiene no, la estola sacerdotal y la corona real, no, de manera que sea el Cristo, rey, sacerdote y profeta, todo así, que habla todo así, y que responde a esta mujer. Esta mujer que protestaba, que decía, te ha dado, eran las liras, no così, y así, no se hablaba de millones como si fueses, no così, en Italia se dice bruscolini, no così, te ha dado 40 millones, de manera que mi hijo no teniese el trabajo, no così, y tú no me has escuchado. Yo escucho esta cosa y pido, ¿a quién diste? No, estaba construyendo no, la iglesia y tenía que pagar, no così. 40 millones me darían eso muy cómodo. No me digan, no, ¿a quién lo diste? ¿Al Señor? No al político. Existe una cosa que no es cristiana. ¿Cuántas veces pedimos al Señor sobre esto, el trabajo, las relaciones, las situaciones, pidiendo que sean verdaderamente realidades de vida cristiana? Porque el movimiento de diástole se ve así.
cuando vamos en el mundo y ofrecemos una bendición que es una forma de vida. Cuando el pueblo cristiano vive así la fe, mirad, no, madura una función que se llama, habló antes don Pedro, el sensus fidei, que es la capacidad de conocer de todo el pueblo de Dios que en su fe es, dice la tradición, infalible o indefectible. ¿Por qué? La señora me mira y me dice, ¿ma cómo es esta cosa? No es así. No es así. Y hago el ejemplo. Señora, ¿es devota de la Virgen María? Señora, tú. Sí, tú. ¿Eres devota de la Virgen María? Sí, bien. Ella, señora, sí. Señora, también. Bien, todos somos. Tenemos 4 dogmas, 2 antiguos y 2 modernos. Los modernos son de la Inmaculada Concepción, y está aquí de al lado porque hay Lourdes, y de la Asunción de María al cielo. ¿Están estos dogmas, estas verdades de fe en la Sagrada Escritura? No. ¿Y cómo se ha permitido el Papa de hacer 2 dogmas, un Papa Pío, el otro Pío XII, si no está en la Sagrada Escritura? ¿Por qué? Hay una motivación. El espíritu no puede equivocarse. Y cuando la singularis, voy a decirlo en latín, somos todos latinistas, ¿no? ¿Conoce el latín, señora, verdad? No, sí. Un poquito, ¿no? Così, ¿no? Singularis antistitum ac fidelium conspiratio. Singularis no es singular, sino extraordinaria. Conspiratio es la spiratio, el don del espíritu, cum, a todos. Está bautizada, señora, ¿verdad? Y en el bautismo ha recibido el Espíritu, ¿sí? Que es el don increado. Y los dones creados son la fe, la esperanza y la caridad. Y otros más, pero estos son fundamentales. Como semillas que se decía Juan Pablo I, no, que lo olvidamos, pero esta cosa la decía siempre, ¿no? Son como semillas, ¿no? Così que el Señor te da, ¿no? que tienes que cultivar. No puedes dejarlo allí en un cajón, no, que te lo olvidas. Hay que ponerlo en el solco. Y así crece como fruto de vida. Decía Juan Pablo II, ¿no? Esta cosa, que hay en el pueblo, en cada pueblo, el negocio de Dios. ¿Qué se vende en el negocio de Dios? Todos los dones gratuitamente. Y uno se va al negocio de Dios y dice, si es gratuito, fe, esperanza, caridad, libertad, paciencia, señora, paciencia, ¿no? Todo esto. Y el ángel, porque al balcón está el ángel, ¿no? Se va detrás y llega después con una ¿cómo se dice? Escatolina. Caja pequeña. Dice, pero pedí todo esto, una pequeña caja, sí, porque aquí se dan semillas. El problema del pueblo de Dios es que un montón de ciudadanos del pueblo de Dios han olvidado la caja pequeña con los dones. Y no hablan el lenguaje del pueblo de Dios. Hacen el balbuceo. Bla, bla, bla. Saben
Sí, el Padre Nuestro puede ser. La Ave María seguro. Pero, señora, lo que dice, él dice, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué tiene una chaqueta tan evidente así? No se puede no ver. No, mira, no, es interesante esta cosita. No, porque la singular Sanctistitum Conspiratio es de todos los bautizados y de todos los obispos, de toda la iglesia, que cree que no es posible que la Madre del Señor, no, está tocada por el pecado original. Y si el Espíritu no se equivoca, ¿no? Y la totalidad del pueblo de Dios cree esto es verdad. Esta es la motivación con la cual Pío IX define la Inmaculada y Pío XII define la Asunción de María al cielo. Es una gloria del pueblo de Dios. ¿Cómo puedes testimoniar todo esto? Con tu fe vivida, con tu fe atestiguada, con tu fe que se transforma en una firme manifestación de algo que es fundamental no solo para ti, ma para toda la Iglesia, el por qué yo creo lo que cree la Iglesia. Cuando a la misa vamos a repetir el símbolo de la fe, no es algo que me pertenece. Yo digo, creo en Dios Padre Omnipotente. El creo es el sujeto, no soy yo, es la Iglesia. Es la Iglesia, el pueblo de Dios que dice, bien, esta es la relación. Y es en una fidelidad que mantiene en circularidad la escucha de la palabra de Dios, que se transforma en vida, y cuando paso el portón, llego en la calle o en la plaza, yo hago el movimiento de diástole y voy a testimoniar. Todo esto es únicamente en la vida, claro que no. Es también en momentos particulares cuando el obispo te puede convocar. Cuando tú puedes, como pueblo de Dios, decir, ¿cómo vamos a ser cristianos aquí? ¿Cómo es posible en un lugar tan secularizado ser verdaderamente cristianos? Una minoría, claro, una minoría, pero una minoría no ignorante, sino profética. Y allí puede ser que el obispo te pida, ¿tú qué dices? La señora dice, yo pienso así, obispo, tú tienes que hacer lo que te digo yo. No, yo hablo, digo y escucho. Y vamos a construir no desde la mentalidad del mundo, sino en la escucha de la palabra de Dios, de la palabra de la Iglesia, de la escucha del Espíritu, un camino compartido. Porque la Iglesia no es el reino de Dios, es relativa al reino. El reino está cumplido. Y hay que pensar que la Iglesia no somos únicamente nosotros. Sabéis que hay movimientos que dicen, somos la Iglesia. Es verdad, pertenecen a la Iglesia. La Iglesia es como en la liturgia. Nuestras liturgias son una pequeña imitación de la liturgia del cielo. La Iglesia es la Iglesia del cielo y nosotros. Nosotros y la Iglesia del cielo. Siempre juntos. De manera que funcionen como un polo de atracción que nos dice, allí está la verdad. Allí está la paz. Allí está la alegría total, el cumplimiento de la vida. Y caminando así, vamos a realizar el testimonio de la vida cristiana.
¿Es verdad, señora? Sí. Entonces, es una maravilla y se puede hacer. Y si el obispo convoca y dice, no, ha puesto no, lugares de escucha en las parroquias, en toda la diócesis, es así que vamos a reconocernos. Taisis, ¿conoces todas las personas que están aquí? Algunas, la mayoría. Hay que conocerse y reconocerse. Yo voy por el Señor. No, y también por la Virgen. De otros no me entera nada. Pertenecemos el uno al otro porque pertenecemos a Dios. Si Dios es Padre, somos hijos. Si somos hijos, somos hermanos, no de la forma de la carne y de la sangre, sino del Espíritu. Y es más fuerte esta relación que la relación de la sangre. Y así ser pueblo de Dios es la más bella aventura que pueda ocurrir a cada uno de nosotros, a todos juntos, que no es una pertenencia así, universal. La Iglesia camina en la historia. Y así hay una iglesia en San Sebastián que camina aquí, que tiene aquí su templo principal, todas las parroquias, todas las comunidades, que tiene aquí su principio de unidad visible, que es el obispo. Es claro, el principio de unidad mayor es el Señor y su Espíritu. El principio visible apostólico de unidad es el obispo con su presbiterio, y nosotros tenemos que ser un pueblo que camina junto en este lugar testimoniando el Evangelio en euskera. No sé si todos entienden el euskera aquí, casi no todos, pero a mí me aburre que mis sobrinos no hablan el dialecto. Cuando llego en mi pueblo, empiezo la homilía en dialecto y después miro, no entienden, digo, bueno, haré en italiano, pero hablar, hay una historia del Evangelio en nuestras venas que es impresionante porque recibimos el testimonio de la fe, nuestros padres, los abuelos, bisabuelos, tenemos que transmitirlo. Hoy es un poco difícil esta transmisión, pero no es imposible. Custodiar la fe, transmitirla. Custodiar la fe, testimoniarla. Custodiar la fe, vivirla felices. Esto es el secreto extraordinario de un pueblo de Dios que camina en este mundo, claro, con la evidencia que el Señor está vivo, y nos ofrece futuro. No tenemos que defender el pasado. Hermanos, tenemos que defender el futuro. El futuro. Y termino con una pequeña cuenta. San Pacomio, Egipto, es contemporáneo de San Antonio. Pero San Antonio tenía los perros, los animales, de las benedicciones solo. San Pacomio era un centurión que se convirtió e hizo el primer monachesimo cenobítico comunitario. En un sueño ve la comunidad, y dentro de las tinieblas, donde hay lampos, como ayer, pim, pum, lluvia, todo lo que sea, y en un punto de estas tinieblas, un lampo, la verdad está aquí. Y alguien que, pum,
No, se dirige así. No, la verdad está aquí. Otros que se van del... No, la verdad está aquí. No, otros. No. Y en medio de esta confusión, los hermanos que caminan juntos con el abad delante que porta la lámpara de la palabra de Dios y todos juntos el uno al otro. Iglesia de San Sebastián. Aquí sois iglesia, pocos, no importa. Iglesia de San Sebastián. Caminar juntos bajo la luz del Espíritu, con la fuerza de la palabra de Dios que hace su camino detrás del obispo, que puede estar delante, en medio o detrás, según las necesidades, decía el Papa Francisco, pero juntos caminando juntos, porque juntos es la iglesia, caminando es el destino de la iglesia, porque así llega al reino de Dios. Gracias. Bueno, eskerrik asko zure hitzagatik. Gracias por animarnos a entender que una iglesia sinodal es una iglesia que tiene una vida cristiana alta, ¿sí? Una vida cristiana alta. Respondí poco a las indicaciones antes, ma Anna, esto era la cosa que me parecía más importante de vivir como iglesia que camina en esta tierra. Sí, tú también lo has hecho de un modo gráfico. Bueno, se me olvidó decir antes que Darío Vitali ha participado activamente en el último sínodo de obispos, ¿sí? Y de hecho, pues es asesor y ha sido también el coordinador de expertos, y que incluso ahora tienes en breve una reunión, por eso se tiene que retirar. Sí, hay aún 25 minutos. Sí, pero tienes que estar conectado. Sí. Sí. A mí de todas las cuestiones en todos los momentos que te he podido escuchar, sí me gustaría rescatar dos cosas también para este auditorio, ¿no?, en el que estamos representados todos. La primera, esta frase muy redonda, ¿no?, en el que hablar de iglesia sinodal se entiende mejor desde el deber de escuchar al otro, más que desde el derecho a hablar de cada uno, que se supone, ¿no? Eso me ha parecido una aportación brillante. Y otra imagen porque le has dado mucha importancia a la concreción. Ser iglesia sinodal es ser una iglesia concreta, ¿no? Le has dado mucha importancia a la iglesia local, a la diócesis, ¿no? El propio título, la iglesia que camina en Guipúzcoa, ¿no? Y hablabas de que la iglesia sinodal, a la escucha del Espíritu, era un recalculando ruta del Espíritu, ¿no? Muchas veces sabemos a dónde hay que caminar, pero las condiciones concretas del terreno, atmosféricas, nos hace tener que tomar un camino u otro. Entonces el Espíritu nos va diciendo cuál es la mejor ruta para este pueblo. Bueno, si quieres añadir una palabra y pues... Sí. Antes de todo la cita, no sé por qué, claro, el recalcular, no, con la cita de Antonio Machado, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Es verdad, lo decía a los curas, yo soy hombre de montaña. No, a la cumbre de la montaña, la cumbre es una, no, y es el traguardo, pero puedo subir a la cumbre con muchas vías. Si soy un fenómeno, hago el 6º grado, pero no todos pueden hacer el 6º grado. Y a la cumbre tenemos que llegar todos. Y así hay que escoger el camino mejor, ¿no? Y puede ser que vamos equivocándose, ¿no?
me contaba una amiga, così que hacían hace algunos días el recuerdo de un párroco, così que cuando era joven acompañó a la montaña el grupo de jóvenes, no, y después decía, lo conozco, così, llegando el temporal y toda la dificultad, llegando la noche, così, acompañó no, estos por un camino no, exactamente al opuesto del lugar. Llegan a un pueblo y dicen, pero esto no es nuestro pueblo, no, era el pueblo del otro lugar que se peleaban, porque entre pueblos creo que es aquí también, così que se chocan, così. E llegan allí, es decir, ¿cómo se retoma? Così, o vas aún a la cumbre, no, caminas, o tienes que hacer todo el giro, no, così, para llegar no, a la casa. Così, es claro, no, escoger el camino es recalcular según la posición donde estamos y según el traguardo, la meta. La meta es el reino de Dios, lo sabemos. Cuando empezamos el sínodo, alguien decía, ¿ma qué es esta cosa del pueblo de Dios que caminar juntos, vamos a hacer la promenade, como es la gita? No, es caminar hacia el reino de Dios. Pero tienes que saber cómo es el camino. No, vas a escoger. Muchas veces hay el viejito que dice, tontos, la vía es esta. Y es el profeta. O el niño que dice, pero se podría hacer así. No, esta es la vía. O todos juntos que dicen, es mejor que vamos a poner la noche aquí, no, después vamos a reempezar el camino. Esto, no, del buscar el camino, con recalculando, no, es la sabiduría del Espíritu y la escucha del Espíritu que nos guía en la historia. Esto es verdad. Y después, es claro, si siempre hay el obispo que manda o el cura que manda, como era, y dice, como el cura de antes, conozco yo, llegan a otro pueblo, no, es verdad que quien conoció podía decir pero, señor párroco, no es el caso, porque la vía es esta. Hablar, el derecho de hablar. Pero hay el deber de escuchar. Si quien habla verdaderamente es el Espíritu, tenemos que escuchar al Espíritu. ¿Y cómo se escucha el Espíritu? O puedes decir, me pongo aquí en la capilla solo, no, esperando que hable. Pero esto sucede bien a pocos. No, y algunas veces son locuras, son inventos, sobre todo hoy. O escuchamos los que han recibido el Espíritu. La señora ha recibido el Espíritu porque estaba bautizada. Y así, ¿qué puede decir la señora que tiene esta jaqueta? ¿Qué puede decir la otra señora que ahora se ríe? ¿Qué puede decir a una otra que nunca la he visto? Reconocer al otro, la escucha del otro, el deber de la escucha del otro es un reconocimiento. Muchas veces, pensando también a mi vida, pensaba a mis padres que eran hijos del deber. Hay que trabajar. Mi generación es hija de los derechos. Pero el pasar del deber al derecho tiene como éxito una generación del bisogno,
del deseo. del deseo, al deseo, de la necesidad. Un joven que se droga no tiene ni deber ni derecho. Tiene una necesidad de responder no, a algo que lo condiciona. Tenemos que poner en equilibrio derecho y deber. El derecho de palabra no, es fundamental, no, y tenemos que aprender a hablar. Y esto sería una dimensión extraordinaria del ministerio sacerdotal que va a enseñar no, cómo se habla en la iglesia. Pero no tiene valor la palabra si es únicamente la mía. Yo hablo y después lo que dices a mí no me toca. Es importante que diga lo que pienso yo. Es importante que escuchamos el Espíritu que habla, no, trámite todos. Y puede hablar más a través del tonto de turno. Yo crecí en mi vida con uno que era más viejo que yo, de 6 años, y que ninguno acompañaba a la escuela. Yo, 6 años, que cogía por mano a la escuela, y esto tenía una capacidad de pintar extraordinaria. Y todos nosotros a decir, esto es el tonto del pueblo, ¿verdad? Mira qué capacidad que tiene. Y tenía una sabiduría, ¿no? Cuando iba al mar o algo de así a comer, ¿deseas fruta o postre? Él respondía libremente, el uno y el otro. Tranquilamente, ¿por qué? La libertad de palabra es fundamental en la iglesia, pero el deber de la escucha garantiza la libertad de palabra. Garantiza que sea verdadera tu palabra, mas también la suya. Y que el Espíritu pueda trabajar verdaderamente y emerga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Porque uno dice, pero hay la palabra de Dios. Señora, ¿fue a misa el domingo pasado? ¿Sí? ¿Qué ha dicho la palabra de Dios? En Italia se dice, ¿quién se acuerda? Es verdad, hay autoridad de la palabra, pero no hacemos caso a la palabra, porque el mundo está lleno de palabras. La escucha. El deber de la escucha. El deber de la escucha garantiza la fuerza de la palabra de Dios, de la palabra del Espíritu, y no de nuestras palabras. No solo el deber, también el derecho, mas no solo el derecho, no, sobre todo el deber, porque es el deber de la escucha que garantiza la palabra de todos. No sé si está claro.